para poder adorarte con nuestra vida. Que nuestra vida sea una vida de adoración a ti permanente, Señor. Con todo lo que hagamos, Señor. Señor, te doy muchas gracias por este día, Padre. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por los amigos, Señor. Y te pido, Padre, que hoy nos bendiga, Señor, a través de este mensaje que vamos a compartir, Señor. Que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, los que escuchamos, los que exponemos, Padre, para que no sean mis palabras, Señor, sino tus palabras hablándonos a cada uno de nosotros, para que sí de esta manera seamos edificados, Señor. Señor, te doy muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Los niños pueden ir a la clase. Buenos días, iglesia. Buenos días. Me alegro mucho verlos, que estén aquí. Quiero iniciar el mensaje haciendo una pregunta. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Yo creo que a todo el mundo nos gusta recibir regalos, ¿cierto? Es muy extraño encontrar una persona que diga, no, a mí no me gusta recibir regalos. Y más en esta época, ¿cierto? Y hay regalos grandes y regalos pequeños, pero yo pienso que no es tan importante, o por lo menos para mí no es tan importante el valor de los regalos ni el tamaño de los regalos, sino de quién viene ese regalo, ¿cierto? Y la motivación por lo que se da ese regalo. Quiero compartirles un pequeño video de personas que dieron regalos muy costosos a sus parejas. Diamante Taylor Burton. A pesar de su turbulenta relación, Richard Burton nunca dudó en agasajar a Elizabeth Taylor con los mejores regalos. Uno de los más famosos fue un diamante, el más caro del mundo, casi 70 quilates y encontrado en Sudáfrica. El actor pagó a los joyeros Cartier 1 millón de euros, pero hoy en día este diamante tiene un coste de 13 millones. Una isla. Para regalos románticos, el que el rapero Jay-Z hizo a su novia Beyoncé, nada más y nada menos que una isla para ellos solos. Seguro que tu pareja se conforma con una cena romántica, pero si te tienta la idea, prepara 17 millones de euros. El diamante Orlov. Catalina la Grande, emperatriz rusa, cubrió de regalos al comandante militar conde Orlov. Su amante tuvo la suerte de un rey y de ahí que se le construyera incluso un palacio gigantesco con su respectivo ejército de criados y fabulosas vistas cercano al castillo de su amante. Así que cuando le tocó a él cumplir en eso de los regalos, no pudo ser menos y se esforzó por estar a la altura. Y vaya si lo hizo. En 1798 le regaló el fabuloso diamante que hoy en día lleva su nombre, uno de 198,62 quilates. Su precio, nadie se ha atrevido a tasarlo aún. Son regalos muy costosos, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría recibir un regalo de esos? Pero por ser tan costosos, esos regalos yo creo que no se pueden dar a cualquier persona, no los puede dar, ¿cierto? Tiene que tener mucho dinero. Además, tienen que seguir dirigidos a una persona a quien pues, tenga unos méritos, que la persona que vaya a dar ese regalo vea unos méritos en la otra persona a quien lo va a entregar. También por ser tan costosos esos regalos no se pueden dar todos los días, ni a cada momento. Así se tenga mucho dinero, pues no se puede hacer eso, ¿cierto? Además, quienes dan esos regalos tienen una motivación. De pronto se dan esos regalos tan costosos por conseguir algo a cambio. Puede ser inclusive cosas buenas o cosas no tan buenas. No sé, la motivación puede ser que me quieran más, que me amen más o conseguir el amor de esa persona. O simplemente también por demostrar el poder económico de la persona quien da ese regalo, ¿cierto? Pero permítanme hablar de alguien que da regalos no en ocasiones especiales, que da regalos todos los días, que da regalos no con el propósito de obtener algo a cambio de la persona a quien se lo da. Es más, que da regalos a personas que inclusive no lo aman, que inclusive no lo tienen en cuenta, que inclusive lo rechazan. Estoy hablando de Dios. Estoy hablando de nuestro Dios, ese Dios amoroso, ese Dios bondadoso, ese Dios lleno de gracia,
ese Dios maravilloso, incomparable, que da regalos todos los días y que da regalos a todo el mundo, sin tener en cuenta su condición, sin tener en cuenta credo, sin tener en cuenta su posición. Porque es que Dios ha dado regalos, empezó a dar regalos al hombre inclusive antes de la fundación del mundo. Y quiero referirme a Génesis, y si nosotros vamos a Génesis y vemos en el versículo 7 que se narra la creación, en el versículo 7 dice que Dios creó los mares. Y ese versículo termina con la frase, y vio Dios que era bueno. Y más abajo se sigue narrando la creación y después en otro versículo se dice que Dios creó los animales, las plantas, las aves, los peces. Y también termina con esa frase, y vio Dios que era bueno. Pero uno dice, ¿era bueno para quién? ¿O era bueno para qué? Era bueno para el hombre. Porque en el versículo 27, Dios cuando crea el hombre, Dios lo coloca para que se enseñoree de toda su creación y para que disfrute de ella. Y vemos aquí que Dios ha dado regalos desde ese tiempo, desde la creación, y sigue haciéndolo en nuestros tiempos. ¿Quién de nosotros no ha percibido o no ha experimentado el favor de Dios en la vida de esa persona? Hermanos, yo creo que cuando nosotros emprendemos algo y eso se lleva a cabo y eso se lleva a buen término, es Dios obrando en la vida de nosotros, a favor de nosotros. ¿Quién no ha podido disfrutar inclusive de una cena, de disfrutar la creación de Dios? Eso es el favor de Dios a nosotros. Y Dios ha seguido haciendo eso todo el tiempo. Dios hace caer su lluvia sobre el granjero que lo ama, pero también hace caer su lluvia en el terreno del granjero que no lo ama, que lo detesta, que lo rechaza. Dios hace salir su sol sobre personas buenas y sobre personas malas. Nosotros vemos o experimentamos el favor de Dios todos los días y Dios los da incondicionalmente a cualquiera, a quien no merece, porque nosotros no merecemos nada y Dios así nos da ese favor y eso se llama gracia. Gracias, Dios ha demostrado su gracia, ha derramado su gracia durante todo el tiempo a nosotros. Pero no solamente eso, Dios derrama esa gracia que podíamos decir común. En la Escritura no está como término gracia común, pero es una gracia que se derrama sobre todos. Pero Dios también ha querido derramar una gracia aún mayor. Una gracia mucho más grande que esta gracia que se derrama para todo el mundo. Es una gracia que trasciende lo terrenal. Es una gracia que nos lleva más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Es una gracia que nos lleva a disfrutar la presencia de Dios por toda la eternidad. Y estoy hablando de la gracia de la salvación, que es la gracia de Dios demostrada en eso que nos da, que es la salvación. Porque es que la salvación que Dios nos da a través de su gracia no la podemos conseguir. Nadie puede hacer nada para obtener la salvación, porque la salvación no se puede conseguir por medio de nuestros méritos. La salvación no la podemos conseguir por esfuerzos humanos, porque ningún esfuerzo humano puede alcanzar el valor que tiene la salvación. Ningún esfuerzo humano es suficiente para obtenerla. Y como nosotros no podíamos hacer eso, Dios en su gracia nos da esa salvación. Esa salvación que depende solamente de quien la da. Y Dios es el quien la da.
Y solamente es prerrogativa de Dios porque Dios la da a quien Él quiere. Y la salvación es la manifestación de esa gracia incomparable que solamente da un Dios incomparable. Y ese es el título del mensaje que quiero que compartamos hoy. Su gracia incomparable, que solamente viene de ese Dios incomparable, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Pero la gracia no solamente nos da salvación, sino que nos sustenta nuestra vida. Por eso quiero que compartirles la idea principal de este mensaje. La gracia de Dios trae salvación y sustento permanente a nuestra vida. Y ahí donde están, quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 1, versículos 14 al 16. Y leámoslo juntos. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él cuando clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Pero qué es gracia? Gracia, la definición de gracia, pues yo creo que la hemos visto nosotros y la hemos leído de pronto en varios textos. Y gracia se define generalmente como el favor de Dios hacia alguien que no lo merece. Es el favor de Dios obrando en las personas solamente impulsado por su amor, no por los méritos que ve en la otra persona. Dios no busca méritos para derramar su gracia, para derramar esa gracia en las personas, porque nosotros no tenemos méritos para recibirla. Gracia es la bondad de Dios derramada en todas las áreas de nuestra vida. Gracia es Dios dándose, y quiero hacer énfasis en esta palabra, generosamente a través de Jesucristo y en Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna y llevarnos a vivir eternamente con Él. Eso es la expresión de la gracia de Dios. He dividido mi mensaje en 3 puntos. El primer punto es la manera de Dios manifestar su gracia al hombre. ¿Cómo Dios manifiesta su gracia a nosotros? Dios manifiesta su gracia dando a su Hijo Jesús para que Él viniera y muriera por nosotros y darnos esa salvación que nosotros no podemos alcanzar. Esa es la máxima manifestación de la gracia de Dios, Jesús mismo. Porque en Jesús se manifiesta totalmente la gracia de Dios. Jesús mismo encarna esa gracia, porque no había manera de que Dios nos diera esa salvación sin que Jesús viniera y viviera entre nosotros, se encarnara, el Hijo de Dios viniera y se encarnara y viviera entre nosotros y muriera por nosotros para darnos esa salvación. No había otra forma. Y quiero que escuchemos esta frase, el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que el hombre fuera ¿qué? Hijo de Dios. Quiero repetirla. El Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que el hombre fuera hijo de Dios. ¿De qué manera se tuvo que hacer hombre el Hijo de Dios? Encarnándose. Juan capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El Verbo se hizo carne. En la segunda persona de la Trinidad tuvo que dejar su trono, en la máxima posición del universo la tenía
el Hijo de Dios antes de encarnarse. Y Él vino y tomó la posición más baja, viviendo entre nosotros y muriendo en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Dice, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros no quiere decir que fue una aparición momentánea. No, Él habitó entre los hombres durante 33 años en un mundo contaminado por el pecado. Pero Él nunca pecó, Él nunca se contaminó. Él nos demostró que sí se puede vivir para Dios en santidad y en obediencia. Dice el versículo 14, también dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este relato lo hacen los discípulos. Juan está relatando eso, que vimos su gloria, dice. ¿Y qué es eso de que vimos su gloria? Es la gloria de Dios, no se puede ver con los ojos naturales. Tiene que ser con los ojos espirituales para poder ver la gloria de Dios y realmente percibir, conocer y comprender que no era un hombre el que vino. Era realmente hombre, totalmente hombre, y era totalmente Dios. Pero si nosotros no vemos la gloria de Dios en Jesucristo con nuestros ojos espirituales, solamente vemos un hombre recto, solo vemos un maestro que da buenas enseñanzas. Pero cuando nosotros vemos la gloria de Dios con nuestros ojos espirituales, vemos que Él es realmente Dios. Y vemos el valor infinito que solamente Él tiene. No sé cómo nosotros estamos viendo a Jesús. Lo estamos viendo solamente con nuestros ojos naturales y decimos que solamente, bueno, Él vino y habló bonito y dejó buenas enseñanzas y hasta ahí. No, tenemos que ver a Dios, ver a Jesús con nuestros ojos espirituales para ver el valor infinito que tiene Jesús, el Hijo de Dios encarnado, para verlo como es, como realmente es, que es el Hijo de Dios que se encarnó y vino a morir por nosotros. La gracia de Dios manifestada en Jesús trajo salvación, porque nosotros no podíamos alcanzar esa gracia, porque la gracia de Dios no se consigue, la salvación no se consigue por obras, como lo dice Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que da Dios, la manifestación de su gracia en la salvación que da Dios, no la podemos conseguir por obras. Inclusive la salvación se consigue por la fe, pero la fe que da la salvación, que nos lleva a la salvación, también la da Dios. Inclusive esa fe, mire que Dios da todo, nosotros no hacemos absolutamente nada para conseguirla. Dios nos la da. Y esa gracia se ha manifestado a todos los hombres, pero se hace efectiva solamente en aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, a todos, pero se hace efectiva solamente en los que creen en Él. Y es que la gracia de Dios hizo posible la manifestación más grande del amor de Dios con nosotros, por nosotros. El amor de Dios, esa fue la manifestación más grande, dándonos Dios a su Hijo Jesús para que viniera a morir por nosotros. ¿No es eso amor? ¿Quién da a alguien para que muera por otra persona, para salvarlo? Aún si nosotros pudiéramos hacerlo, yo no sé si lo haríamos, ¿no? Tal vez nosotros moriríamos por nuestro hijo, no sé, por alguien muy cercano. Pero Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y eso es amor. Si eso no es amor, ¿qué más podría hacerlo, cierto?
Y ese amor permanece. Y ese amor Dios no nos lo quita. Romanos 8:38 dice: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos seguros en Cristo. Cuando Dios nos da la salvación, tenemos seguridad de la salvación desde el momento en el que Él nos la da. Porque la salvación, cuando Dios nos la da, Él no nos la quita. Si nosotros le fallamos, Dios no nos va a quitar esa salvación que nos dio. Esa salvación, en el momento en que Dios la da, permanece para siempre. Porque nosotros no la conseguimos por nuestros méritos, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras obras. Por lo tanto, no podemos guardarla para que no se pierda haciendo algo. Y después, cuando Dios nos da esa salvación, nosotros le vamos a fallar. Y nosotros vamos a pecar porque estamos en esta carne, y mientras estemos en esta carne vamos a fallarle a Dios y vamos a pecar. Pero Dios por eso no nos la va a quitar, porque Dios, en el momento que la da, Dios, es por los méritos de Jesús que Él nos la da. Se hizo un intercambio en la cruz del Calvario cuando Jesús murió por nosotros. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio sus méritos, para que sus méritos satisfacieran la ira de Dios y que nosotros fuéramos salvos por ese sacrificio. Pero quiero que no me malentiendan cuando yo digo que Dios no nos la quita y que no se pierde porque nosotros le fallamos a Dios. No, quiero que esto quede muy claro. Porque cuando yo digo eso, no estoy diciendo que la gracia que Dios nos da, manifestada en la salvación, es una gracia, es licencia para pecar. No, la gracia de Dios no es licencia para pecar. Porque cuando Dios manifiesta su gracia dándonos esa salvación hace, esa gracia de Dios obra en nosotros, cambiando todo nuestro ser. ¿Qué quiero decir? Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que lo ama, un corazón que lo anhela, un corazón que lo desea. Por lo tanto, cuando Dios obra con su gracia en nosotros, dándonos esa salvación, Dios cambia nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros propósitos. Aquello que odiaba a Dios ya no lo odia, ya ama a Dios. Ya nosotros, cuando Dios obra de esta manera en nosotros, entonces nosotros vamos a buscar a Dios, vamos a amar a Dios. Por lo tanto, todo aquello que teníamos y que no amaba a Dios ha sido quitado de nuestro corazón cuando Dios obra de esta manera. Por eso digo que la gracia no es una licencia para pecar. Romanos 6, 1, 2. Dice: ¿qué diremos entonces? El contexto de este versículo es que las personas le estaban diciendo a Pablo que, como él decía que la gracia era sobreabundante, entonces ellos podían pecar y hacer lo que quisieran para que la gracia sobreabundara. Y Pablo les dice: no. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, le dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque la gracia derramada en la salvación que Dios nos da nos hace morir al pecado. Entonces, si Dios ha obrado con esa gracia en nosotros, no podemos seguir pecando. No podemos decir: es que ya como tenemos la salvación y Dios no nos la quita, entonces nosotros podemos hacer lo que quiera. No. Si alguien de nosotros piensa de esa manera, hermanos, la gracia de Dios no está obrando
en ti cuando tú piensas de esta manera. Porque tenemos que entender que la gracia de Dios obra en nosotros, dándonos nuevas intenciones, nuevos pensamientos, nuevos deseos, haciendo que nuestro corazón se incline a amar a Dios. Entonces, tenemos que obrar de una manera diferente a como estas personas le estaban diciendo a Pablo que podían hacer todo lo que quisieran para que la gracia sobreabundara. Esa gracia de Dios no nos costó a nosotros nada. Solamente la recibimos. Esa gracia de Dios simplemente la recibe como se recibe un regalo cualquiera que no simplemente tenemos que extender la mano para recibirlo. A nosotros no nos costó nada. Pero esa gracia no fue barata. Esa gracia costó mucho. Costó la sangre preciosa de Jesús. La segunda persona de la Trinidad se tuvo que hacer hombre y vivir entre nosotros como la persona de Jesús y morir en la cruz del Calvario. Esa gracia no fue barata. Costó la misma sangre de Jesús. Primera de Pedro 1, 18, 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Mira el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo fuéramos receptores de esa gracia de Dios. Fue un valor, un costo muy grande. Pero si nosotros hemos sido receptores de esa gracia de Dios, tenemos que manifestarla en nuestra vida. No se puede quedar ahí en nosotros, tenemos que manifestarla. Y ese es mi segundo punto. La manera del hombre de manifestar la gracia de Dios. Dios nos da su gracia, pero nosotros la manifestamos a través de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, ¿cierto? Juan 1:16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Mis hermanos, mis amigos, todo lo que el pecador necesita para vivir una vida plena, que obre, que agrade a Dios, se encuentra en Jesucristo. Solo en Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque toda la plenitud de Dios desciende a los hombres a través de Jesucristo, de una manera permanente. Y eso es lo que se llama gracia sobre gracia. Es algo así como las olas del mar, que las olas del mar están golpeando a esas rocas que están en la orilla permanentemente, todos los días, a cada momento, todos los días del año. Las rocas vienen, las olas vienen, le pegan a las rocas, las golpean. ¿Qué hacen? Las moldean durante todo el tiempo. Y la gracia de Dios se ha derramado a nosotros permanentemente. No solamente vino y ya, sino que la gracia de Dios obra en nosotros todos los días, en todo momento, en todo lugar. ¿Cómo? ¿Cómo obra esa gracia de Dios? Ayudándonos, enseñándonos, dándonos fortaleza, entrenándonos. Y eso lo dice Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La gracia de Dios no es meramente el perdón de pecados. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, empoderando al creyente para vivir una vida que honre a Dios. De esa manera obra la gracia de Dios en nuestras vidas, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra mente, cambiando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros hábitos y llevando al creyente a vivir una vida de piedad, una vida de santidad. Hermanos, si la gracia de Dios está obrando en nosotros, nosotros no podemos decir es que no puedo dejar ese hábito que está consumiendo mi vida, que está afectando a otras personas. Ese hábito que he tenido durante toda la vida y no lo puedo dejar. No, si la gracia de Dios está obrando en ti, mi hermano, lo podemos dejar. Solamente dependamos de Él, no más. Es que a veces nosotros nos esforzamos tantos en dejar cosas de nuestra vida que lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero Dios aquí está diciendo que la gracia de Dios nos enseña, nos ayuda, nos fortalece para poder vivir una vida santa y dejar todo aquello que no honre a Dios y que además nos destruye nuestra vida, nuestra familia, nos hace perder cosas valiosas. Porque la gracia de Dios nos moldea y nos lleva a vivir una vida que refleja el carácter de Dios. ¿Cómo nos enseña la gracia? La gracia dice que nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a negar la impiedad. Pero ¿y qué es la impiedad? La impiedad es vivir como si Dios no existiera. Muchas personas viven como si Dios no existiera. Ni siquiera lo tienen en cuenta. Para nada. Y la gracia nos enseña eso, a negar la impiedad y vivir como si Dios, como realmente es la vida. Que Dios existe y que Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Eso nos enseña la gracia, a percibirla, a reconocer la presencia de Dios en todo momento. Yo no sé si a algunos les ha pasado, por lo menos a mí sí, yo soy muy sincero, la verdad. Algunas veces uno se abstiene de decir cosas porque está con otras personas. Cosas que de pronto no convienen y uno, se le viene a la cabeza y se abstiene de decir eso. O a veces está solo y se abstiene de hacer algo indebido de pronto porque hay una cámara que lo está mirando, que lo está grabando, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos eso, ¿por qué no percibimos percibimos la presencia de Dios y también nos abstenemos de hacer cosas que no convienen? Porque Dios nos está viendo, así no haya una cámara, así no estemos con otra persona. Tenemos que ser sensibles y reconocer que Dios está en todo momento con nosotros. Y por eso nosotros debemos abstenernos. Y eso es lo que nos enseña la gracia, a reconocer que Dios está con nosotros en todo momento. Dios está conmigo y contigo en la ducha, mi hermano. Dios está contigo y conmigo en la soledad de su habitación. Dios está contigo y conmigo cuando vamos en el tráfico, en el transporte, en el bus, en el carro, cuando está en la oficina, cuando está en la familia, cuando está con su familia, cuando está con los hijos, en todo momento. Y eso nos lo enseña la gracia. Dice que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña también a negar esos deseos desordenados que no honran a Dios, hermano.
La gracia es como aquella señora que cuida a un niño y que le enseña todas las cosas que él debe saber y además le enseña a comportarse, le enseña conducta. Así obra la gracia en nosotros. Es decir, la gracia es una vida de gracia, una vida permanente, nosotros sumergidos en la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es suficiente para cada prueba y debilidad, porque nosotros debemos depender de esa gracia. Y cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios, crecemos en madurez espiritual, crecemos en honrar a Dios, crecemos en conocimiento de Dios. Quiero terminar aplicando estas verdades de Dios. Por eso mi tercer punto es: apliquemos estas verdades. Porque si nosotros nos vamos solamente con lo que yo les he expuesto aquí, pues yo creo que no sería como muy claro. Y me voy a referir a un episodio en la vida del rey David, que se narra en el Antiguo Testamento. Y voy a hacerlo un poquito rápido por el tiempo. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán, o Jonatán. Bueno, voy a hablar de Jonatán. Saúl fue el primer rey de Israel y tuvo un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán tuvo a su vez su hijo que se llamó Mefiboset. Pero Saúl desobedeció a Dios y su reino fue quitado y le fue dado a David. Es decir, la dinastía de Saúl no siguió con el reinado, sino que el reinado fue dado a David y la dinastía de David siguió con ese reinado. Cuando Saúl fue asesinado, entonces corrió la noticia a la casa de la familia de Jonatán, llegó a la casa de donde estaba Mefiboset, y la persona que estaba cuidando a Mefiboset, que era un niño, no sé de cuántos años, creo que aproximadamente de 5 años, ella por algún motivo lo jaló, lo cargó, y porque estaban huyendo, ¿por qué estaban huyendo? Porque en ese tiempo la costumbre era que cuando el reinado pasaba de una dinastía a otra, el nuevo rey mandaba a matar a toda la familia del antiguo rey. ¿Para qué? Para que no hubiera estorbo en el nuevo reinado, para que no hubiera alguien que de pronto reclamara esa corona. En esa huida de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, el niño se cayó, se tropezó, algo, la Biblia no lo dice, la escritura no lo dice, el niño quedó lisiado de sus pies. Y no se vuelve a hablar más de Mefiboset. Y ya en el capítulo 2 de Samuel, versículos 9 al 11, se vuelve a relatar y se vuelve a nombrar a Mefiboset. Quiero que lo leamos muy rápido. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Ahí había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y su servidor respondió él, y él le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey, y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró de nuevo
y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos, tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor, el rey, mande a su siervo, así hará su siervo Mefiboset, su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. David, ¿qué tenía que hacer David? Mandar a matar a toda la familia de Saúl, entre ellos a Mefiboset, porque Mefiboset era heredero al trono. Pero David no lo hizo. David hizo todo lo contrario. Dice el versículo 9 que preguntó: ¿no hay alguien de la casa de Saúl para que yo muestre la bondad de Dios? Ahí está la gracia, porque la gracia lo primero que hace es buscar. Versículo 5: entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. La gracia busca. ¿Dónde estabas tú, mi hermano? ¿Dónde estaba yo? Dios vino, nos mandó a buscar. En el lugar donde estábamos, Dios nos buscó porque nosotros no lo buscábamos. Porque nosotros no podemos buscarlo, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados y no podemos hacerlo. Pero Dios en su gracia nos mandó a llamar, porque es lo primero que hace la gracia: buscar, como lo hizo David. Versículo 6: Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y dijo Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. ¿Qué hace la gracia? Busca, pero no busca para condenarlo como lo hizo David. David no buscó a Mefiboset para matarlo, sino ¿para qué? Para mostrarle bondad. ¿Para qué nos buscó Dios? No para condenarlos, porque la palabra dice que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. La gracia busca, la gracia perdona y salva. Le dice David: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad. Yo creo que Mefiboset lo único que pensaba era que lo iban a matar, pero recibió bondad. De esa manera obra la gracia de Dios. Versículo 7: David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. La gracia busca, la gracia perdona y salva, la gracia restituye. David le devolvió toda la tierra que pertenecía al abuelo, se la devolvió a Mefiboset. Dios vino y nos restituyó. La gracia de Dios nos buscó, nos salvó, nos perdonó y nos restituyó. Y no estoy hablando de cosas materiales. Puede ser que sí. No sé si de pronto cuando tú viniste a Jesús, Él te restituyó la familia, Él te restituyó el trabajo o algo que hubieras perdido. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más valioso. Dios vino, nos buscó, nos salvó, nos perdonó y restituyó la relación que habíamos perdido desde que Adán y Eva pecaron. Dios restituyó esa relación. Ahora podemos hablar con Dios. Ahora somos amigos de Dios, o más bien Dios es amigo de nosotros. Y podemos acercarnos a Dios confiadamente.
Esa relación ha sido restituida. Es algo maravilloso, esto me parece precioso. Versículo 8. Y él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? ¿Quiénes éramos nosotros para que él hiciera eso? Para que la segunda persona de la Trinidad viniera, se hiciera hombre y muriera por nosotros. Mefiboset le dice: ¿por qué hace eso con un perro? Porque yo soy un perro muerto. ¿Cómo se consideraba Mefiboset? Él se consideraba que no merecía absolutamente nada. Nosotros tampoco. Pero Dios en su gracia nos dio todo eso, la salvación. Dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Nadie. Como Mefiboset se estaba considerando. Versículo 9. Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Todo lo que pertenecía a tu casa lo he dado al siervo de tu señor. Y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. ¿Qué está haciendo aquí David? Le está diciendo a Siba: va a sostener a Mefiboset, porque la gracia busca, la gracia perdona, la gracia salva, la gracia restituye, pero la gracia sostiene. La gracia de Dios nos sostiene en nuestras debilidades. La gracia de Dios nos da fortaleza y nos sostiene cuando estamos angustiados, cuando estamos perdidos, cuando estamos caídos, cuando no sabemos qué hacer. Es la gracia de Dios sosteniéndonos. Es la gracia de Dios sosteniéndonos para que nosotros podamos continuar y tener nuevas fuerzas y poder seguir en determinada situación de angustia mala, no sé. La gracia sostiene. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, esa es la segunda parte del capítulo, el versículo 10. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset, que pensaba que lo iban a matar, se encontró con bondad de David, se encontró con que David lo perdonó, se encontró con que David le restituyó, se encontró con que David lo sostiene ahora. Pero se encontró con algo más. Dice: y Mefiboset comerá como uno de nosotros en la mesa del rey, porque la gracia exalta. Mefiboset fue exaltado. Él llegó a la casa de David pensando que le iban a matar, pero David hizo todo esto. Y además de que lo salvó, le restituyó, lo sustentó, ahora lo exalta y lo invita a comer como uno de sus hijos. Porque la gracia también exalta, y a nosotros también Dios hizo eso con nosotros. Si Dios ha derramado la gracia en nosotros, ahora nosotros somos salvos, tenemos una relación con Dios. Dios nos sostiene y además nos exalta. La palabra dice que ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Es como si Dios nos viera como algo valioso ahora. Y la palabra dice que un día estaremos con Él compartiendo un gran banquete con Él. ¿No es eso exaltación? ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios hiciera todo eso? Por medio de su gracia.
quiero repasar así muy rápido, porque la gracia que primero busca, después perdona, salva, restituye, sustenta y exalta. Y es una gracia incomparable que solamente puede venir de alguien como Dios, como nuestro Dios, el Dios de la Biblia, un Dios incomparable que solamente Él puede hacer esto. ¿Quién más puede hacerlo, mis hermanos? Yo creo que no hay forma de agradecer al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. A veces decimos, sí, me voy a portar bien para agradecerle al Señor, pero debemos hacer algo más. Debemos apoyarnos en la gracia para que nuestra vida sea una vida que honre a Dios y que Dios sea glorificado por medio de nuestras acciones y de nuestra manera de vivir diariamente. Solamente esto lo hace un Dios maravilloso, precioso, incomparable como nuestro Dios, si ese es tu Dios, el Dios de la Biblia. Quiero que nos pongamos de pie y le oremos al Señor y le demos gracias por todo lo que Él ha hecho. Padre, Señor, no hay palabras, no hay acciones, no hay nada que podamos hacer, Señor, para agradecerte tanta gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Señor, no hay forma de agradecerte tanto. Padre, tú eres bueno. No tengo palabras para expresar agradecimiento por todo esto que tú has hecho por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, solamente te doy gracias, Señor. Solamente te pido, mi Señor, que me ayude a mí, Señor, y a todos los que tienen ese deseo de agradecerte, de vivir para ti, de honrarte en cada área de nuestra vida, Señor, de poder vivir de una manera que tú te agrades, Señor. Señor, obra en nuestra vida, trayendo esa convicción y trayendo ese reconociendo que solamente tú nos has dado todo eso, Señor, que solamente tú podías hacerlo. Señor, permítanos reconocer también que no éramos nada, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros para que tú hicieras todo esto? Nos buscaste, nos salvaste, nos sustentas y nos exaltas. Gracias, mi Señor. ¿Quiénes somos nosotros para recibir de tu gracia diariamente, incondicionalmente, y más si somos receptores de esa gracia especial que es la salvación, que nos lleva a vivir una eternidad contigo, Señor? Padre, gracias. Es la expresión más maravillosa y más preciosa de tu amor, Señor, la salvación que hemos recibido de parte tuya, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Gracias por todo eso, mi Señor. Te pido, amado Dios, que nos hagas consciente de esta verdad y esta realidad, Señor, que solamente tú puedes ofrecer y que tú no tenías obligación de hacerlo, Señor, sino solamente eso se hizo impulsado por tu amor, Señor, para demostrar tu amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre, te pido que nosotros salgamos de aquí, Señor, conscientes de todo esto que tú nos has hablado, Señor, y que podamos ser conscientes de que tú estás con nosotros, obrando a nuestro favor en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, Padre, y poder nosotros responderte solamente de una manera digna de ti, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.